Ajá. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9 y estaremos hablando de la enfermedad terminal. Las integrantes son Hilaidi Puerto Real, Ruth Jiménez y una servidora, Erika Martínez. Pasa. Bueno, yo le estaré hablando sobre lo que son los pacientes terminales y los pacientes moribundos. El paciente terminal está considerado como aquel paciente quien se encuentra críticamente enfermo, cuya muerte será inevitable en una fecha cercana, a pesar de todos los esfuerzos a nuestros alcances para mejorar su salud. En estos pacientes se dificultan conceptos de calidad y santidad de vida, alivio al dolor, tratamientos paliativos, entre otros. Debemos tener en cuenta ante un paciente moribundo que su muerte es irremediablemente personal, al igual que la vida. La certidumbre de la muerte es lo que humaniza, y de los aspectos más importantes que debemos de considerar es que el moribundo es un ser vivo y la proximidad de la muerte les hace más sensibles, sabios y nobles. La asistencia al enfermo no curable pasa por la desdramatización de la muerte, ya que al principio el problema en esos pacientes es la aceptación, el problema que plantea su negación. Hay que añadir además que aceptar la muerte del paciente contradice el objetivo esencial de las profesionalidades sanitarias, que es conservar la vida y la salud. Por ello, erróneamente, al individuo que entra en un proceso terminal se le cuida para que se cure y no para que viva con calidad de vida al tiempo que le quede, ocultándose en un gran porcentaje de casos la realidad y negándosela a la oportunidad del mismo hasta el final. Hay en el proceso terminal se distinguen algunas fases, las cuales son la negación y aislamiento. La negación, por lo menos la negación parcial, es habitual en casi todos los pacientes, no solo durante las primeras fases de la enfermedad o al enterarse del diagnóstico. La ira, cuando no se puede conseguir manteniendo la primera fase de la negación, es sustituida por sentimientos de la ira, envidia y resentimiento. El pacto. El pacto es un intento de posponer los hechos, incluye un premio a la buena conducta, además fija un plazo de vencimiento. La depresión. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad, su insensibilidad o estoicismo, su ira y su rabia serán pronto sustituidas por una gran sensación de pérdida. Todas estas circunstancias y otras añadidas son razones por depresión para el paciente moribundo, que causa un dolor preparatorio por el que ha de pasar el paciente desahuciado para disponer a salir de este mundo. Y también tenemos lo que es la aceptación, cuando el paciente ha tenido tiempo para asumir su situación y se le ha ayudado a pasar por las fases antes descritas, llegará a una fase en la que su destino no le reprimirá ni se enojará. Tenemos que saber que las fases en el proceso del paciente terminal son hieráticas, sino un proceso dinámico, y por tanto no podemos obligar a nadie a pasar por todas y cada una de ellas. Según cada persona de su fase, salta algunas de ellas y otra las hace todas, por así decirlo. Siguiente, por favor. El rol de médico frente a la curación y sufrimiento a la muerte. Enfrente a un paciente en estado terminal, el médico debe privilegiar en todo momento el principio de beneficencia, el cual se va a expresar en comprensión cercana, acogida y contención emocional. También impedir que caiga en depresión, y si cae,
de todas maneras, establecer una comunicación real y espontánea a la altura intelectual y emocional del paciente. Procurar que en sus últimos actos se realicen sus ideales de vida. Hacerle comprender al paciente que toda vida para merecer el carácter que tal y especialmente de la vida buena implica incorporar esos momentos finales, los cuales pueden en muchos casos ser los más trascendentes dentro de la existencia. Un minuto de recogimiento solo acompañado puede ser más significativo que años de obstinación en el desarrollo de los proyectos ya pretéritos. El médico representa el saber especializado con respecto a la muerte. En su actitud debe manifestarse con la máxima expresión la beneficencia, la cual implicará la correcta excelencia del saber y asumir que la muerte no es un fracaso dentro de las escalas del éxito profesional, sino que una parte de la misma profesión cuya actitud lo convierta en que reconozca la dignidad del acto de morir. Ser médico no implica solamente el conocimiento de una serie de técnicas y habilidades, sino que supone saber cuidar a las personas, comprender sus necesidades, motivaciones, deseos, sentimientos y emociones. Nuestro objetivo es curar, establecer la salud, pero cuando esto no es posible, nuestro fin debe ser mejorar o mantener un bienestar del enfermo y evitar paliar el sufrimiento, disminuyendo la duración e intensidad del mismo, mediante todos los medios a nuestros alcances. Hasta aquí mi parte. Bien, yo voy a estar hablando acerca del rol del médico frente a la curación, el sufrimiento y la muerte. El paciente terminal amerita no ser abandonado por parte del médico tratante. Cuando termina la posibilidad de que un tratamiento curativo debe estar disponible para un tratamiento paliativo, sintomático o bien acompañarlos de su muerte. Se analiza el concepto de persona, paciente terminal, sufrimiento y la actitud, tanto del paciente como del médico frente a la etapa de la vida. La medicina tiene como función central la salud del hombre, y si bien el contacto inmediato del médico es con la corporeidad del paciente, no le es posible hacer abstracción de su libertad y responsabilidad. Cada médico sabe intuitivamente que tratando del psiquis o del cuerpo enfermo, le trata en realidad a su persona. El cuerpo del paciente no es un objeto, sino es un sujeto. El médico trabaja con y para la persona. Por eso mismo se hace una investigación clínica. El problema de fondo es, ¿qué es una persona? La palabra persona viene de personare, que significa sonar fuerte y hacerse escuchar. Aceptar que el paciente está próximo a la muerte no implica abandonarlo. Por el contrario, amerita una asistencia clínica basada no en una terapia curativa que ya puede llevar un saneamiento terapéutico, sino un apoyo psicológico, espiritual e incluso religioso. Es entender que el dolor en su aspecto subjetivo, el sufrimiento, forma parte de la vida humana. El manejo familiar del paciente moribundo. Voy a estar hablando un poco. La ansiedad suscitada por la experiencia de la muerte se configura como un componente esencial en la relación del enfermo terminal, familia y equipo de salud. Por parte del enfermo, al entender de que la muerte es el acontecimiento personal, es un acontecimiento personal, pero no siempre estos pacientes terminales emerge el conocimiento de la verdad como principio al ajustar su proyecto de vida. La vivencia depresiva o resignada de este periodo angustioso le permite asumir aquella afirmación, lo cual no existe en ninguna situación que se pueda ennoblecer o actuar por soportar. Por parte de la familia es difícil asimilar
que aquel ser tan querido no pueda beneficiarse de los avances de la medicina y admitir ese aforismo tan característico del médico. Pero, ¿qué tanto se afecta a él como a la familia? De que cuando no se pueda hay que curar, hay que aliviar, o al menos hay que consolar. Es un problemático proporcionar este consuelo al enfermo terminal. Si por parte de la familia no se le ofrece el apoyo personal y afectivo que necesita, eso sucede muchas veces cuando el familiar se bloquea y no sabe qué decirle al enfermo, o cuando adopta ante él una actitud demasiado solemne. Como profesionales no hemos de saber reconocer, sino también hay que manejar toda problemática que sea diferente en cada circunstancia. Valora si la familia desde el punto de vista emocional y práctico atiende al enfermo o colabora adecuadamente en el cuidado. Si se puede, decidir con qué grado de implicación lo va a asumir. Y si no se puede, que valore la ayuda de la comunidad o de familiares más distantes, o que busque ayuda a otro nivel de salud. Hay que identificar entre los familiares a la persona que sea más adecuada para llevar el peso de la atención. El equipo de salud identificará sobre esa persona el soporte psicoafectivo de la situación. El equipo de salud es el soporte práctico para la contención emocional del enfermo y la familia, para la prevención y el tratamiento del dolor. El equipo debe constituirse como el sustrato dinamizado de la rehabilitación y comprensión de la familia. Ok. Ahora yo les estaré hablando del manejo de un enfermo terminal o moribundo. Frecuentemente los médicos y los pacientes se concentran en lo que es el control del dolor, olvidando lo que es el resto de las molestias que se quejan el paciente. Entonces, habría que buscar como una solución, habría que recordar que el dolor y otros síntomas están indisolublemente ligados, como podemos ver, tanto mental, hay pacientes que han tenido problemas, o sea, cuando un enfermo un paciente está moribundo, esto afecta tanto a lo físico, al dolor, como también a lo que es espiritual y la mente. Entonces, con los cuidados para el paciente terminal, también se trata de buscar lo que se trata la mente, el cuerpo, el espíritu, y algunos de los servicios que ofrece esto es como controlar el dolor, el tratamiento de los síntomas, como la dificultad para respirar, que tienen algunos, también atención espiritual, que satisfaga sus necesidades, también brindarle lo que es apoyo a las familias, porque también estas se ven afectadas, el cuidado de enfermería, asistencia de salud en el hogar, servicios domésticos, consejerías, equipos médicos, ministros, terapias físicas, terapias ocupacional y terapias de lenguaje si es que necesitan, ya que estos, como sabemos, cuando un enfermo está moribundo, un paciente está moribundo, su cuerpo presenta muchas fallas y estos pacientes necesitan de una gran atención. También toda la atención hospitalaria para que los problemas médicos, por ejemplo, como problemas de neumonía, sean tratados eficientemente, ya que, por ejemplo, podemos vivir en nuestra sociedad. Muchos hospitales no están altamente preparados para muchos casos de algunos pacientes. Entonces, esto trata de que los pacientes que estén en esta condición se sientan lo más humano posible y que sus últimos momentos, por así decirlo, la pasen de una manera más gratamente. Entonces, con la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, en torno a lo que es la enfermedad terminal, esta recubre lo que son 5 fases de duelo. Es un modelo que comúnmente conocido como el de 5 etapas de duelo, que esta lo postuló, es un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia, especialmente cuando se diagnostica una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica. Esto se divide en 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
Comenzaré hablando por la negación, la cual la negación es la pérdida de una reacción, o sea, es una reacción que se produce de forma habitual, o sea, muy habitual. Inmediatamente después de esta, con frecuencia aparece aparejada con lo que es un estado de shock. O sea, normalmente cuando una persona está en negación, entra en un estado de shock porque no cree en lo que está, o sea, lo que está viviendo a su alrededor. O embotellamiento emocional, que a veces se cierran las personas y no quieren ni hablar ni quieren expresarse, aunque en ocasiones esta fase de duelo implica lo que es estrictamente la negación de la pérdida. Esto siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. O sea, no todas las personas van a reflexionar la negación de una manera igual que las otras personas. Se puede dar la negociación con la importancia, o sea, con como la impotencia de la pérdida de un familiar, así como, o sea, no lo creo y eso en general. También tenemos la segunda, que es la ira, como aquí podemos ver, la ira en fin de la negación, o sea, cuando termina la negación, viene la ira, va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a lo que es a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. O sea, cuando tú no aceptas o como cuando uno dice que se le sale algo de las manos, entonces la ira es la que entra en esta segunda etapa después de la negación, de que ya más o menos tú aceptas en cierto punto de por qué sucede eso y comienza a decir por qué sucedió esto. Entonces, durante esta etapa de la ira, la persona busca atribuir lo que son la culpa de la pérdida a algún factor. O sea, como acabo de explicar, esta trata de buscar, de culpar algo, o sea, por qué pasó. Entonces, buscamos después, la tercera etapa es la negociación, es la fase de la negociación. La persona guarda lo que es las esperanzas de que nada cambie y de que pueda influir en algún modo en la situación. Como, por ejemplo, eh, por ejemplo, son los pacientes que adquieren, se le diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de que saben que van a morir. Entonces, aquí tratan como tratar de sacarle la luz a algo que es algo más que evidente. Entonces, también tenemos después lo que es la depresión, que es la cuarta etapa del modelo de Ross, que entonces este es el periodo de la persona que empieza ya a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Y ellos generalmente, o sea, generalmente su sentimiento de tristeza y de desesperación junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, entonces con el aislamiento social y la falta de motivación, o sea, ya la persona empieza como a perder el sentido de la vida en esta etapa, ya que comienza en cierto punto a aceptar, pero de una manera triste y negativa, su realidad. Entonces, por último, lo que es la aceptación. Entonces, como su nombre lo dice, después de la negación, la ira y la negociación y la depresión, entonces ya llega lo que es la última, que es la aceptación de la pérdida y la llegada de lo que es un estado de calma y de asociación, de calma asociado con lo que es la llegada a la comprensión de lo que es la muerte. Y otras pérdidas son fenómenos naturales de una vida humana, o sea, cuando a uno o sea, un familiar de uno también le puede pasar una situación así y uno lo acepta, o sea, no tanto, o sea, se puede dar en los casos que no solamente sean un paciente moribundo, sino también a personas que le pasen o sea, fallezcan en un accidente, así por el estilo. Entonces, las personas que, por ejemplo, un familiar también acepte eso. Entonces, aquí ya en esta aceptación se relaciona con lo que es la inhabilidad de la pérdida y por lo tanto del proceso de duelo. Entonces, ese es en los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a esto.
para que las personas sobrelleven lo que es ya o acepten, por así decirlo, ya esta enfermedad o su futuro. Bueno, gracias. Nosotros fuimos el grupo número 9. Espero que le haya agradado nuestra exposición. Déjame terminar la bibliografía. Erika.